Muy buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el repaso de dermatosis reaccionales. Este es una de los módulos, ¿verdad? Que, que vamos a, que vamos a tocar en este segundo repaso. Los dos siguientes módulos, pues se los íbamos a dar también virtuales y en vivo, ¿verdad? Iban a quedarse grabados, pero hemos decidido colgárselos mejor en YouTube. Desde hoy en la noche se los voy a dejar colgados para que ustedes los vean cuando tengan tiempo. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer vía WhatsApp y yo con el mayor de los gustos se las voy a responder a cualquier hora, ¿verdad? Porque como este fin de semana es un fin de semana electoral, entonces, ¿qué pasa? Eh, que pues no sabemos si ustedes van a tener que viajar, ¿verdad? Y, y aparte de que van a tener que bajar, moverse, entonces mejor para así eh, pues ustedes puedan acceder al repaso en el momento que quieran, a la hora que quieran, entonces ya va a quedar subido las otras dos partes, ¿verdad? Pero para cualquier cuestión que ustedes necesiten, estamos para servirles. Hay una persona en sala de espera, entonces si pueden ustedes, por favor, admitirlo, doctor, con el mayor de los gustos, yo se lo voy a agradecer. Usted lo está admitiendo. Vamos a hablar de los plúrigos. Este es enfermedades dermatosis reaccionales. Entonces vamos a hablar del plúrigo. La lesión elemental de los plúrigos son lesiones pápulo-vesículo-costras, o sea, son varias lesiones elementales. Entonces, el plúrigo, la lesión elemental, si se lo preguntan, es pápulo-vesículo-costras. Aquí vemos pápulas, que es elevación de la piel, ¿verdad? Menor de 1 centímetro, espontáneamente resolutiva, vesículas, que pueden ser elevación de la piel con contenido líquido menor de 1 centímetro, y costras, ¿verdad? Que si son de sangre son hemáticas y si son de pus son mielicéricas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que los plúrigos, ¿verdad? Dependiendo de su origen, entonces pueden estar, así va a ser la topografía o localización. Vamos a hablar del plúrigo actínico, que este es producido por la radiación ultravioleta. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, de que el plúrigo actínico se da en las personas de raza mestiza que están en una latitud media. Aquí esta latitud puede ser la Esperanza, Intibucá, ¿verdad? Y generalmente en estas personas lo que vemos es una hipersensibilidad a la luz ultravioleta, ¿verdad? Y se da por lesiones que son pápulo-vesículo-costrans en zonas expuestas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las zonas malares, el dorso de la nariz, las zonas supraciliares, que son las prominencias óseas, ¿verdad? Y sobre todo el labio inferior, que se conoce esta porción como vermellón, y el labio superior, la zona del bigote. Pueden cursar casi siempre con conjuntivitis actínica, ¿verdad? O sea que tienen afectación también ocular. Miren, aquí vemos, ¿verdad? Que son niños que tienen conjuntivitis actínica, que tienen sus prominencias óseas, aquí la región supraciliar, la región malar, el dorso de la nariz y el dorso de la nariz, la región que sale también en la zona del bigote, y esto se llama, en el labio inferior también se le conoce como vermellón, ¿verdad? Son susceptibles. Otra localización frecuente de plúrigo son zonas expuestas al sol, la B del escote, los brazos, ¿verdad? Si trabaja sin camisa, pues entonces el torso, el tórax, si anda en pantalones cortos, ¿verdad? Entonces las piernas. Aquí vemos, ¿verdad? Que el plúrigo actínico, pues, si ya uno lo encuentra en lesiones más tardías, las lesiones, pues, pueden ser liquenificadas, ¿verdad? Pero siempre se caracteriza por pápulo, costras, exudaciones, perdón, por papulocostras, ¿verdad? Vesículas cuando son recientes, o liquenificaciones si es crónico, ¿verdad? Pero la lesión elemental, no se les olvide, pápulo vesículo costras, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otro plúrigo que se llama el plúrigo por insectos. Su nombre bien lo dice, tiene que ser, ¿verdad?, secundario a una picadura de insectos. ¿Qué es característica tiene esta picadura? Que es una pápula
que tiene un punto central, aquí lo estamos indicando con esta flechita, que este punto central lo que nos indica, ese punto central es donde pica el insecto, ¿verdad? Y luego la reacción inflamatoria que forma la elevación de la piel, ¿verdad? Menor de 1 centímetro. Y como es prurigo, igual, pápulo, vesículo, costras, ¿verdad? Generalmente están en zonas accesibles a los insectos, o sea, zonas expuestas, ¿verdad? Y generalmente se asocia a personas que han estado, bueno, que conviven con animales domésticos o que se van a la playa y están en traje de baño, entonces están expuestas su piel al medio ambiente sin usar repelentes, ¿verdad? Y aquí la papulovesículo costras y escoriaciones por rascado, pero tenemos que ir buscando la lesión elemental, que son las pápulas con ese punto central, ¿verdad? Muchas veces estas ya están decapitadas porque son pruriginosas por el rascado, ¿verdad? Y son lesiones en diferentes estadios, pero vemos que tienen ese punto central, que no es un ombligo como en el molusco contagioso, no, ese es un puntito, ¿verdad? Que es por donde pica el insecto. Entonces, y tienen trayectorias lineales o grupales o en las zonas donde atacó el insecto. Otra cosa importante, el paciente le va a decir, doctora, pero ahí había un mosquito, dos, no había una manada, o sea, no me picaron todos los mosquitos. Pues es que la otra reacción que hace es por hipersensibilidad. Puede que sea uno o dos mosquitos los que lo piquen, pero se reactivan todas estas lesiones que es por una reacción autoinmune. A veces esta reacción es tan extrema que puede formar ampollas, ¿verdad? Que es elevación de la piel mayor de 1 centímetro con contenido líquido, ¿verdad? Y eso, este se le conoce como prurigo ampollar, ¿verdad? ¿Y qué es? Es un prurigo por insectos, nada más que con una reacción exagerada, y por eso se forma la ampolla, ¿verdad? Y puede tener un halo eritemato violáceo, puede ser violáceo. De ahí vemos, ¿verdad? Aquí los puntos centrales, pápulo, vesículo, costras, lesión elemental. ¿Por qué? Porque es un prurigo. Y la lesión de los prurigos, doctores, son pápulo, vesículo, costras. Ahora aquí miramos, ¿verdad? Que está principalmente en zonas expuestas, en la cara, ¿verdad? En la cabeza, en los brazos, ¿verdad? Mire, donde cubre la camisa casi no tiene, ¿verdad? Donde cubre la ropa interior no tiene, pero donde el niño está, ¿verdad? Mire, aquí no tiene conjuntivitis actínica porque es un prurigo por insecto, el labio inferior está nítido porque no es un prurigo actínico, perdón, ¿verdad? Pero sí, el niño está, este se conoce como prurigo ferox. ¿Por qué? Porque al niño lo pican uno o dos, pero la reacción es sumamente intensa y feroz. Entonces, por eso se le llama prurigo ferox, porque se disemina, ¿verdad? Ustedes van a ver, ¿verdad? A esos niños que llegan principalmente a las consultas de pediatría y esto puede involucionar con pápulas hipercrómicas, hipocrómicas o con costra, ¿verdad? Entonces, recuerden que el prurigo por insectos, causado por insectos, ¿verdad? Que tiene una pápula con un punto central, pero la lesión elemental siempre son pápulo, vesículo, costras. Ahora vamos a hablar de otra entidad dentro de las dermatosis reaccionales que conocemos como la urticaria. La urticaria, bueno, tiene muchas clasificaciones. Dentro de sus clasificaciones vamos a hablar aquí una muy interesante que es dentro de su evolución en el tiempo. La urticaria dentro de su evolución en el tiempo se divide en dos tipos. En aguda, cuando es menor de 6 semanas, y en crónica, cuando hablamos de una urticaria que tiene el paciente más de 6 semanas. Entonces, de acuerdo a su evolución en el tiempo, aguda, menor de 6 semanas, crónica, mayor de 6 semanas. Y la lesión elemental de la urticaria es una roncha o abón, ¿verdad? ¿Qué es? Es una elevación de la piel, ¿verdad? Con eritemato. La roncha o abón es una elevación por edema, acuérdense, dérmico, ¿verdad? Por edema dérmico. Entonces, que aparece y desaparece en horas, ¿verdad? O sea que a veces lo que uno ve es un paciente que le dice, mire doctor, venía por unas ronchas, pero fíjese que ya se me quitaron. Eso lo que hace que el paciente ya no tenga lesiones cuando ya llegó a su consultorio, lo que les indica a ustedes es que el paciente realmente era una urticaria, ¿verdad? Porque involucionó en horas, aparece y desaparece en horas.
Hay que tener cuidado con la urticaria porque a veces esta urticaria puede, bueno, puede afectar y puede diseminarse, ¿verdad? Pero la lesión elemental sigue siendo siempre la roncha o abón. Pero a veces puede ser que afecte tejidos blandos y provoque una obstrucción o edema en órganos vitales, ¿verdad? Como los párpados, la nariz, la mucosa oral, los labios, la laringe, las vías respiratorias, y entonces da un angioedema o edema angioneurótico y a veces obstrucción de la vida aérea y puede ser causal de muerte. Entonces hay que andar con cuidado cuando tenemos en un paciente con una urticaria, ¿verdad? La lesión elemental, roncha o abón, ¿verdad? Lesiones que rosadas, evanescentes, que causadas por un edema térmico que aparece y desaparece en horas. También tienen un fenómeno que se conoce como dermografismo. ¿Qué es el dermografismo? Dermo viene de piel y grafismo de que nosotros podemos escribir sobre la piel, ¿verdad? Esto quiere decir dermografismo. Y pues esto es lo más importante. Uno puede escribir sobre la piel. ¿Y cómo se hace eso? Se hace una presión sobre la piel con un estilete romo y lo que uno libera es libera histamina, ¿verdad? De los mastocitos y eso provoca una lesión parecida al abón, ¿verdad? Causada por la presión, ¿verdad? Entonces se llama dermografismo. Entonces uno puede escribir sobre la piel lo que uno desee, ¿verdad? Ahora, ya pasando aparte, acuérdense que la urticaria también puede ser física, ¿verdad? O sea, puede ser por el frío, por el calor, puede ser acogénica cuando es causada por el agua. También puede ser por presión cuando uno, por ejemplo, los elásticos de la ropa interior, que a veces es un poco más apretada que el resto de la ropa que uno usa, y se forma el abón o la lesión elemental de la urticaria, hablamos de urticaria por presión, ¿verdad? A veces se habla de urticaria por alimentos, ¿verdad? Pero principalmente en un paciente, si vamos a tener abordaje a un paciente con urticaria, tenemos que ir viendo si este paciente las causas, ¿verdad? Porque es una enfermedad reaccional, entonces hay que ver si por infecciones, por alimentos, por medicamentos, por frío, por calor, ¿verdad? Y qué tipo de evolución. Otra cosa importante, acuérdense que la definición de urticaria es sabón que aparece y desaparece en menos de 24 horas. Pero si un abón permanece más de 24 horas en el mismo sitio, si aparte de prurito arde y duele, o sea, pica, pero además tiene ardor y dolor. No solo es rosado evanescente, sino que se vuelve purpúrico y deja hiperpigmentación residual o una hiperpigmentación eritematoviolacea. Estamos hablando de lo que se llama una urticaria vasculítica, ¿verdad? Esto lo que nos estaría indicando es que tendríamos que hacer más estudios a este paciente porque podríamos estar frente a una urticaria que está cursando con una colagenopatía o con una vasculitis y el paciente amerita varios estudios. No solo los convencionales, no por una infección de vías urinarias o una amigdalitis o por problemas tiroideos o por otro tipo de enfermedades, no, sino que porque puede tener artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Puede tener también enfermedades de tiroides, una tiroiditis, etcétera, ¿verdad? Que son enfermedades autoinmunes, artritis, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar de la dermatitis por contacto, ¿verdad? Aquí la dermatitis por contacto, pues la relación es de que la lesión elemental de la dermatitis es una placa eritematosa con vesículas, ¿verdad? Eritema, costras y prurito, ¿verdad? Que están localizadas sobre esa placa eritematosa, ¿verdad? Que es pruriginosa, ardorosa y que tiene vesículas y prurito. Y que generalmente es secundaria al contacto con una sustancia que puede ser, por ejemplo, un contacto crónico, en este caso al níquel, que si nosotros vemos una dermatitis por contacto en la región periumbilical, no nos olvidemos de la dermatitis por contacto al broche del pantalón. Si ustedes les ponen esta fotografía en el examen de diapositiva, por poner un ejemplo,
no menosprecien que aquí se les está indicando el diagnóstico, que es una dermatitis por contacto al níquel. Igual con un reloj, porque no solo esto, los aretes que usamos algunas personas, pues pueden ser, tienen níquel y eso hace, ¿verdad? De que sea, ¿cómo se llama? Alérgico. Hay personas que son alérgicas hasta la plata, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Miren, la dermatitis por contacto, pues no hay que ser un doctor, ¿verdad? Solo hay que tirarse de la de espionaje. Hace una reacción de contacto y deja la huella del contactante que la produjo. En este caso, si vemos que una dermatitis por contacto al calzado, va a haber una afectación bilateral en el dorso del pie y muchas veces forma, deja la forma del calzado, ¿verdad? Que la produjo en este caso, pues esas sandalias de hule que se utilizan, ¿verdad? Que se utilizan mucho las amas de casa para salir del baño, ¿verdad? Sobre todo los zapatos sintéticos de hule a veces provocan mucha dermatitis por contacto. A ver, mire, cuando tenemos una dermatitis por contacto en la región periorbicular, o sea, o bipalpebral, ¿verdad? Cuando vemos, pues tenemos que investigar si el paciente ha cambiado de maquillaje recientemente, si ha utilizado alguna crema para el contorno de ojos, ¿verdad? Si ha utilizado alguna mascarilla para pestañas, ¿verdad? O si se ha puesto algún medicamento, ha ido al oftalmólogo y le han recetado algunas gotas intraoculares, algún medicamento intraocular, ¿verdad? Pero lo más importante también es que si nosotros vemos afectación de párpados, muchas veces hay una reacción a distancia que se da por una dermatitis por contacto en las uñas, ¿verdad? Hay gente que es alérgica al esmalte de uñas y tiene afectación bilateral en párpados. Pero eso tendría que ir en la historia, ¿verdad? Si por ejemplo se les pone que esta paciente lo que hizo fue de que se cambió de maquillaje y empezó con estas placas edematosas, eritematosas, pruriginosas, con vesículas, entonces ya ustedes ya saben. Ahora que nosotros estamos usando mucha mascarilla porque estamos en una pandemia y que también tenemos que usar guantes para examinar a nuestros pacientes, entonces estamos presentando mucha dermatitis por contacto a las mascarillas, ¿verdad? Que utilizamos y a los guantes, porque hay gente, aunque no lo crean, que son alérgicas al látex, ¿verdad? Aquí yo conozco colegas que son alérgicas al látex y se ponen guantes de látex y se les inflama la cara, entonces tenemos que usar guantes de nitrilo, ¿verdad? Y ojo, ¿verdad? Que no es el primer contacto con el látex. Usted puede iniciar el primer contacto con el látex y no le va a pasar nada. Puede que sea un contactante la segunda o la tercera vez, o sea que se desarrolló primero una reacción antígeno-anticuerpo y sea una reacción de dermatitis por hipersensibilidad tardía, como por ejemplo las amas de casa, que lavan con un determinado jabón y que de repente le empiezan con una dermatitis por contacto. Y esa dermatitis por contacto se debe al jabón que utiliza, pero le dicen, pero si yo toda mi vida he utilizado este jabón, doctora. Pues sí, por una hipersensibilidad tardía tipo 4, en un momento determinado de la vida, el organismo desarrolló esa hipersensibilidad y ahora es alérgica al jabón, que toda su vida lavó. Entonces uno le recomienda utilizar guantes, ¿verdad? Pero a veces ellas son alérgicas al hule del guante, entonces les dice que se hagan un guante de tela, ¿verdad? Para que en este guante de tela alumnos o doctores le pueda servir como aislante para que entren en contacto con la piel. Otra cosa importante es que se pongan un apósito donde termine el guante, porque a veces si se les mete el jabón por dentro es peor el contacto, porque más bien se vuelve el jabón se condensa si se moja el guante por dentro. Y aquí vemos, ¿verdad?, que es una afectación bilateral en las zonas del contactante. El eczema numular o dermatitis numular. Viene de monedas. ¿Cómo son las monedas? Redondas. Bueno, la mayor parte, ¿verdad? Son redondas. Porque antes han habido de otros, si ustedes se van a años anteriores, ahí tienen otras formas. Pero ahora son redondas, de diferentes tamaños, ¿verdad?
Generalmente esta dermatitis numular, ¿verdad? Pues vamos a ver esas lesiones, unas placas eritematosas, ¿verdad? Pruriginosas con vesículas, costras, vesículas y costras y pápulas, pero que son sumamente pruriginosas, ¿verdad? Y que tienen esa forma redonda. Se localizan en los miembros inferiores, en los brazos, en la espalda, en el tórax, y es muy asociada a pacientes con dermatitis atópica. Muchas veces se unen formando verdaderas placas, pero dejan su patrón inicial que fue redondo. Entonces uno puede sacar, si tiene un ojo clínico más o menos adecuado y mira las que están a la periferia, podemos estar hablando de una dermatitis numular, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está que a veces el paciente, como son lesiones que son pruriginosas, el paciente muchas veces se produce una escoriación por rascado y uno anda bacterias, sobre todo el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Y el Staphylococcus epidermidis, y penetra la piel y se forman costras mediceditas, entonces está impetiginizado secundariamente, pero siempre, si forma redonda, en miembros inferiores, dermatitis numular. Ahora vamos a hablar de las dermatosis que son medicamentosas, ¿verdad? Esta se llama toxidermia fija medicamentosa. ¿Qué significa esto? Toxidermia fija medicamentosa. Pues aquí ustedes, para que puedan entender, esto es la dermatología de comprender. O sea, no es de memorizar, no, es de comprender. Es una dermatosis, es una mácula eritemato-violácea que puede volverse a ampollar. Puede ser pruriginosa, ardorosa, ¿verdad? Y que se localiza en una zona específica, que deja una mancha residual y que se asocia exclusivamente al uso de medicamentos, ¿verdad? ¿Cuáles son los medicamentos? Antiinflamatorios no esteroidales, antibióticos como la sulfa, el trimestoprim, sulfamethoxazol, por ejemplo, la sulfadiazina, sulfasalacina. También están dentro de los antiinflamatorios no esteroidales el naproxeno, ibuprofeno, ¿verdad? El ácido acetilsalicílico. Y el paciente, ¿por qué se llama fija? Porque puede que deje de tomar el medicamento, pero le queda la mancha en el mismo lugar. Y cuando vuelve a tomar la misma droga o el mismo medicamento, vuelve a activarse la lesión antigua y se activan nuevas lesiones. ¿Verdad? Acá tenemos que a veces este exantema fijo por drogas puede, ¿cómo se llama? Ser de tipo ampollar, ¿verdad? Puede ser de tipo ampollar. Y aquí vemos en los labios también que puede ser una lesión oscura. Vemos acá, ¿verdad? Que puede romperse y se puede formar una escoriación. Y a veces en genitales puede ser una úlcera, puede ser ulcerativa. Y tiene que ser diagnóstico diferencial de otras úlceras. Entonces, ¿qué puede ser? Un paciente que tenía una infección urinaria y le dieron doxiciclina. Y entonces le salió esta lesión, que inicialmente fue una mácula y después fue una vesícula pruriginosa, ardorosa, que sale en el mismo lugar, puede salir en la mucosa oral o en cualquier otra mucosa. Pero a veces el paciente llega y dice, no, pero no he tenido ningún contacto, doctora. Pero entonces uno tiene que ir viendo, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Ok. Vamos a hablar de la farmacodermia eritemato ampollosas, que son el eritema polimorfo. Y los tres grandes aspectos, ya vamos a terminar, que vamos a terminar de ver son el eritema polimorfo menor, ¿verdad? El síndrome de Steven Johnson, que también se conoce como eritema polimorfo mayor, la necrólisis epidérmica tóxica que se llama NET por sus nombres, o TEN, si quieren ponerlo en inglés, ¿verdad? Y vamos a ir aquí, es importante. En el eritema polimorfo menor, la lesión elemental son pápulas en tiro al blanco, que ya las vamos a ver, o en escarapela, y hay afectación de una mucosa. Este cuadro es importante inclusive para el examen.
la afectación de la superficie corporal es menos del 10% y la mortalidad es menos del 15%, ¿verdad? O sea, es una afectación leve y pues esta también puede ser secundaria a infecciones, como a uso de anticonceptivos orales, ¿verdad? En este caso medicamentos, pero puede ser por Mycobacterium tuberculoso, por Mycobacterium lepre o por principalmente antes de los Mycobacterium una enfermedad por estreptococo, ¿verdad? Una mictitis por estreptococo. El síndrome de Steven-Johnson, esto que tienen este asterisco rojo, jóvenes, es exclusivamente por fármacos. Este del eritema polimorfo menor también se puede dar por herpes. 15 días después del herpes simple puede aparecer un eritema polimorfo. Son pápulas en tiro al blanco o en escarapelas generalizadas, pero ya son más atípicas. Afecta dos o más mucosas. Va a afectar más del 10, menos del 10, hasta del 10 al 30% de la superficie corporal y la mortalidad es el 15%. La necrólisis epidérmica tóxica es la máxima expresión, es una erupción cutánea exfoliativa ampollar, afecta a dos o más mucosas, tiene una mortalidad de más del 30% y tiene una afectación de más del 30% de la superficie corporal. El eritema polimorfo, lesión en el tiro al blanco, que ya se las había dicho en la clase inicial, pero estamos repasando, ¿verdad? Porque ya este es un nuevo año, que son lesiones que simulan una escarapela o tiro al blanco que tienen diferentes tonos de rojo, ¿verdad? Y eso es. Aquí lo vemos, se asemeja. Son clásicas características, afectación de palmas y plantas. Eso es característico en el eritema polimorfenol y en los demás. Y afectación de una mucosa, ¿verdad? Y menos el 10% de la superficie corporal, ¿verdad? Miren, aquí están las lesiones en palmas y plantas de aspecto polimorfo y una mucosa. Cuando ya hay dos mucosas, en este caso la mucosa conjuntival y la mucosa oral, ¿verdad? O la mucosa genital, la mucosa oral, la mucosa nasal, entonces ya vemos que hay más. Y las lesiones son típicas en tiro al blanco, pero no son tan características, ¿verdad? No son tan características. Y este es el síndrome de Steven-Johnson, ¿verdad? Que tiene una afectación del 10 al 30, de más del 10 y el 30% de la superficie corporal y la mortalidad es más del 15%, ¿verdad? Pero afecta a más de dos mucosas y conserva algunas lesiones en tiro al blanco. Sí, el manejo es en unidad de cuidados intensivos y unidad de quemados, pero la máxima expresión, miren, son múltiples lesiones que afectan más del 15% de la superficie corporal, de 15 al 30% de la superficie corporal, pero conservan atípicamente todavía la morfología del tiro al blanco, ¿verdad? Aquí vemos la necrólisis epidérmica tóxica, NET o TEN, que esto es un desprendimiento de la epidermis, de la dermis, del anclaje, y la piel se cae como una quemadura, ¿verdad? Por drogas exclusivamente, anticonvulsivantes, ¿verdad? Por antiinflamatorios, por algunas veces por uso de antibióticos o sobre todo los anticonvulsivantes, ¿verdad? Y importante los anticonvulsivantes que esta reacción ocurre hasta 3 semanas después de haber iniciado. Entonces el paciente ya ni se acuerda que inició el anticonvulsivante, ¿verdad? La fentoína, el fenobarbital o cualquier anticonvulsivante, 21 días después empieza a hacer esta reacción y la mortalidad es más del 30%. Miren, áreas denudadas con la dermis expuesta, se maneja en unidades de cuidados intensivos, unidades de quemados, pacientes con alta mortalidad, miren, con afectación de más de 3 mucosas, mucosa nasal, mucosa oral, mucosa genital, ¿verdad? Miren, los niños están afectados más del 30%, la mortalidad es mayor del 30%. Y por último vamos a hablar del eritema nodoso, que la lesión elemental es un nódulo, que es un nódulo subagudo más palpable que visible, rojo, caliente, doloroso, ¿verdad? Y que es causado por una enfermedad también reaccional, sobre todo al uso de anticonceptivos. Se encuentra principalmente en miembros inferiores y se asocia a uso de anticonceptivos orales en la mujer, ¿verdad? O también puede ser secundario a una infección estreptocócica o reacción a otro tipo de infecciones, sobre todo a micobacterias.
Si el eritema nodoso va más allá de las piernas, puede ser una infección urinaria o cualquier tipo de infección, y se va a los brazos, entonces uno tiene que ir pensando que puede ser una tuberculosis. Pero si este nódulo, más palpable que visible, rojo, caliente, doloroso, porque es una paniculitis, por eso no podemos delimitar los límites, no podemos ver dónde termina, ¿verdad? Y es más palpable que visible, o sea que uno mira rojo, pero se palpa más, duro, ¿verdad? Porque es una paniculitis realmente. Entonces, generalmente, doctoras, esto si aparece en cara es lepra hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, entonces ahora ya para terminar es el repaso de dermatosis reaccionales, vamos a hablar de dermatitis atópica, ¿verdad? Que la dermatitis atópica, ¿verdad? Es una enfermedad crónica, ¿verdad? Que se da en pacientes atópicos y que lo acompaña a uno toda la vida. Nada más que va mejorando a medida que uno va creciendo, pero que tiene ciertas características, ¿verdad? Y tiene criterios mayores, ¿verdad? Dependiendo de la edad en que uno se encuentre, así la dermatitis atópica va a ser una dermatosis que se va a hacer su ubicación o topografía, que es uno de los criterios, ¿verdad? Para el diagnóstico de la dermatitis atópica. Entonces, en los lactantes o menores, generalmente la dermatitis atópica se localiza en las mejillas. Estos niños se llama la enfermedad de los niños inteligentes y de los niños bonitos, porque fíjense que estos niños tienen una personalidad tipo A, o sea que tienen una personalidad fuerte, pero tienen una cara bonita y son sumamente inteligentes. Mírenlos, ¿verdad? A medida que va creciendo, primero las lesiones son resumantes, o sea que tienen, es una placa que tiene eh, pápulo, vesículo, costras, ¿verdad? Y prurito, y que luego pues se puede ir extendiendo y se puede liquenificar. A medida que el niño crece, las lesiones dejan de tener cantidad de agua y se van secando y se vuelven más liquenificadas. Acuérdense que ¿qué es la liquenificación? Aumento del grosor, de la pigmentación y del cuadriculado de la piel. ¿Por qué? Por un rascado crónico. Entonces, aquí vemos la topografía, el hueco antecubital, ¿verdad? El hueco antecubital, los huecos popliteos, ¿verdad? Aquí los tenemos, y son sumamente pruriginosos, y la afectación es bilateral. La dermatitis atópica tiene criterios mayores y criterios menores. Entonces vamos a hablar para ustedes dentro de los criterios mayores de dermatitis atópica, son 4. Con 2 criterios mayor y menor se hace, se hace diagnóstico. Entonces, por ejemplo, el prurito, ¿verdad? Que es el prurito que comúnmente la gente le llama comezón o picazón o prurito, pero el nombre científico es prurito, es número 1 de los criterios. O sea, que no puede haber dermatitis atópica si no hay prurito. Entonces, si usted le dice y le pica, y el paciente le dice sí, bueno, ya dice uno, ya tiene uno, ya tiene un criterio. Topografía o localización. Bueno, la región de la facial de la cara en los lactantes, ¿verdad? Los huecos antecubiales, huecos popliteos detrás de las rodillas, el tórax, ¿verdad? Los pliegues, ¿verdad? Son topografías. Otra característica o criterio mayor de dermatitis atópica, estos apréndanselos y se los pongo aquí porque en el examen son básicos, es la cronicidad. La dermatitis atópica ya les dije que es una enfermedad que empieza en la infancia pero que dura toda la vida. El atópico es atópico siempre. Y el cuarto criterio mayor de dermatitis atópica es que tenga antecedentes de atopia. ¿Cuáles son esos antecedentes de atopia? De asma, rinitis, urticaria o dermatitis atópica. Entonces, ya sea personal o familiar. Entonces, si un paciente viene con lesiones pruriginosas, están localizadas en las áreas, en los huecos anticubitales, huecos popliteos y en las zonas que usted mira que son dermatitis atópica. ¿Y desde hace cuánto padece? No, si desde que nació padece de la piel el niño. Ya tenemos 3, ya tenemos diagnóstico. Y si le dice, ¿y cuántas veces estornuda en la mañana?
Entonces le dice 4, un rinítico, entonces ya tienen 4. Entonces es bien fácil hacerle el diagnóstico de dermatitis atópica. Lo que no es fácil es tratarla. ¿Por qué? Porque es crónica. Entonces, y es oscilante, ¿verdad? Y pueden influir varios factores, ¿verdad? Entonces, eso era todo. Fíjense que prácticamente si nos hubiéramos apurado en la otra, nos hubiera quedado, pero puedo aclarar alguna pregunta o alguna... Los criterios menores de dermatitis atópica, pues, son el doble pliegue de Denny-Morgan, que se lo voy a explicar aquí. Miren, estos niños que tienen el doble pliegue de Denny-Morgan, hiperlinealidad palmoplantar, aumento de la IgE, que son pacientes que como son atópicos, pues tienen mayor predisposición a bacterias, hongos, ¿verdad? Y virus, o sea que pueden tener verrugas, pueden tener impétigos, pueden tener moluscos contagiosos, que son pacientes con una personalidad tipo A, o sea que son irritables, ¿verdad? Y como es pruriginosa, a veces no duermen bien. Las familias son aprehensivas, entonces también los niños, esa aprensividad de la familia no les deja mejorar y uno tiene que llevarse bien con el paciente y con el familiar porque como es una enfermedad crónica, más vale uno tener la confianza del paciente para que salga adelante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Con la dermatitis atópica es posible que remita cuando el niño llega a la adultez? No, es crónica. Por ejemplo, el asmático dice se curó a los 14 años, pero realmente lo que creció fue la vía aérea, ya no es tan grave el asma, pero no se curó, siempre sigue teniendo una base asmática, ¿verdad? Y se puede complicar. ¿Alguna otra pregunta?